¿Quiénes están a su alrededor? Es posible que usted esté en este momento rodeado de otras personas o es posible que no. Pero además de usted, ¿quién está a su alrededor? Bueno, usted dice, pastor, no hay nadie. Es posible, no afirmo, pero digo, es posible que también a su alrededor pueda estar algún demonio, el diablo tal vez. Es posible, no afirmo, que a su alrededor pueda estar algún ángel de Dios o algunos ángeles de Dios. Pero con toda seguridad usted no está solo porque sí, con toda seguridad a su alrededor está Dios. Dios está en todas partes, con todo su ser, todo el tiempo y constantemente. Es decir, el mundo físico no es la única realidad o no es toda la realidad. El mundo físico, lo que nosotros podemos ver y percibir por nuestros sentidos, no es la realidad completa. Hay un mundo espiritual, hay una dimensión espiritual. Y la gran pregunta es, ¿quién manda en ese mundo espiritual? Vamos a ver en Colosenses 1:16 que Dios creó cosas visibles e invisibles. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A qué se refiere cuando dice las invisibles, las cosas invisibles? Pues se refiere a los ángeles. Dios es el creador de todos los ángeles. Sean buenos o sean malos, Dios los creó a todos. En Job 38:4 nosotros leemos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 38:5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Y ojo con el verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios es una frase para identificar a los ángeles. Esto está en el libro de Job capítulo 38 versículo 7. En Job capítulo 1 se menciona, vinieron a reunirse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y es una escena en el cielo cuando Dios se reúne con los ángeles. Entonces, los hijos de Dios es una manera de llamar a los ángeles. Según Job 38:7, cuando Dios estaba creando, los ángeles se regocijaban de esta creación. ¿Qué significa eso? Significa que los ángeles fueron los primeros seres en ser creados y luego ellos fueron testigos de todo lo que Dios comenzó a hacer durante los 6 días de la creación. Nehemías 9:6. Lea conmigo Nehemías 9:6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios creó los cielos con todo su ejército, es decir, con todos los ángeles. Dios creó los ejércitos de los cielos. Entonces, si Dios creó a todos los ángeles, ¿por qué hay ángeles buenos y por qué hay ángeles malos? ¿Por qué hay ángeles que sirven a Dios y son santos? Y hay ángeles que inclusive son llamados espíritus inmundos. Y tenemos que pensar en el origen del mal. ¿Y sabe? Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. ¿Qué es el mal? Para los panteístas piensan que todo es divino, que todo tiene algo de la esencia divina y que por lo tanto el mal no existe. El mal es solamente una ilusión. Como dicen algunos, todo está en la mente. Los ateos dicen el mal sí existe. Por lo tanto, Dios no existe. Porque si existiera Dios, ¿por qué permite que el mal exista? Entonces los ateos aceptan la existencia del mal, pero rechazan la existencia de Dios. Nosotros los cristianos decimos, Dios existe y el mal existe. El mal es una realidad. ¿Pero qué es el mal? Alguien definió correctamente que el mal es la corrupción de algo bueno. Dios solo creó cosas buenas. Pero esas cosas buenas que Dios creó fueron afectadas, fueron alteradas por el mal. ¿Qué es el mal? Es la corrupción de las cosas buenas que Dios creó. Mire por favor conmigo Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho.
y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Es decir, termina el día sexto, Dios mira toda su creación y Dios ve que todo era bueno en gran manera. El mal no existía, Dios todo lo hizo bueno. Esas cosas buenas y esas criaturas buenas que Dios creó luego se corrompieron. El mal es la corrupción de las cosas buenas que Dios creó. Por ejemplo, una enfermedad, según el diccionario, es una alteración más o menos grave de la salud. Es una anormalidad dañosa. Dios creó el mundo, pero el mundo entró en una situación de anormalidad. Ese es el mal. El mal es como una puerta que está apolillada, como el óxido de una reja, como un diente picado, como un tamal que se quemó. Estaba bueno y algo lo corrompió, lo malogró, se quemó. Entonces el mal es el deterioro, es la alteración, es la corrupción de algo bueno. Dios solo creó cosas buenas, pero las cosas buenas que Dios creó se corrompieron. También es bueno que recordemos no solamente qué es el mal es la corrupción de las cosas buenas que Dios creó, sino que también meditemos en que el mal no es eterno, el mal no ha existido siempre. La palabra de Dios nos enseña a no ser dualistas. No creemos que el mal y el bien son necesarios, no creemos que se complementan. No estamos de acuerdo con el concepto taoísta del yin-yang. ¿Se acuerda del yin-yang? Parte blanca, parte negra, y todo lo negro tiene algo blanquito y todo lo blanco algo negrito. Pues bien, el mal y el bien no son dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que siempre han existido. No, solo Dios es eterno y Dios es bueno, el único bueno. Entonces el mal no existía en la eternidad. Y hasta Génesis 1:31, sexto día, o Génesis capítulo 2, que también nos habla del sexto día, Dios termina toda la creación y todo era bueno en gran manera. El mal no existía y el mal tampoco existirá para siempre. Un día Dios derrotará al mal. En la palabra de Dios encontramos nosotros que todos aquellos que escojan permanecer en el mal, pues serán confinados eternamente en un lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Triste, lamentable, pero es la decisión que cada uno toma. Bueno, estamos diciendo que cuando Dios creó hasta el sexto día, todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31 es un versículo fundamental para esto. Por favor, no acepte las enseñanzas que circulan por allí, como por ejemplo estas enseñanzas de este predicador Armando Alducin, que no es el único, pero hay otros, que creen que en Génesis 1:1 Dios creó todo bueno, y que luego algo pasó entre el 1:1 y el 1:2, porque en el 1:2 de Génesis ya la tierra estaba desordenada y vacía. Y ellos piensan que hubo una generación antes de Adán. Se habla de una generación preadámica, que Adán no fue el primero que Dios creó, sino que ya había otros. Pero eso es totalmente falso. Eso es solamente fruto de la imaginación. ¿Por qué? Porque Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Satanás no había caído, no había habido corrupción, no había habido generación preadámica, una raza antes de Adán que luego fue destruida. No había nada de eso, porque el texto dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Marcos 10:6 también nos ayuda muchísimo. En Marcos 10:6 está hablando el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿De quiénes está hablando? De Adán y Eva. Adán y Eva existieron al principio de la creación. Antes de ellos no hubo otra creación. Entonces, repito, es solamente fruto de la imaginación decir que sí, que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ya hubo pecado, Satanás se rebeló, malogró la tierra, malogró la creación, y lo que hizo Dios a partir de Génesis 1:3 fue comenzar a rehacer todo. Eso es falso, eso es falso. El texto nos dice que cuando Dios vio todo lo que había hecho era buenísimo, no existía ni pizca de mal, porque todo era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo comenzó el mal? Y vamos a Ezequiel capítulo 28,
versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Y vamos a ver que el mal se origina en un querubín especial que Dios había creado. Algunos dicen que esta porción no tiene nada que ver con Satanás y que solamente se refiere al rey de Tiro. Pero hay algunas frases aquí que Dios no se las podría decir a un hombre pecador. Sí, entonces ellos replican y dicen, pero es poesía. Pero es poesía. No. Tenemos que tomar la Biblia e interpretarla literalmente, ¿verdad? Sí, en la interpretación literal se consideran las figuras las figuras literarias, ¿no? Las expresiones literarias. Pero también detrás de cada figura literaria hay una realidad física, hay una realidad, una verdad que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado. Entonces, aquí en Ezequiel 28:12 dice, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dice, ya ves, acá está hablando del rey de Tiro. Y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Eso no se le puede decir a una persona después del pecado de Adán. Desde que Adán pecó, según las Escrituras, todos somos pecadores. Desde que Adán pecó, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Entonces, mal haría Dios en dirigirse a un pagano, a un rey que no lo conoce, no lo reconoce a Dios como su Dios y Señor, y decirle a ese rey pagano, tú eres el sello de la perfección, tú eras el sello de la perfección. Entonces, ¿por qué dice al principio, dile al rey de Tiro, si en realidad le está hablando a otro personaje? Bueno, ya tenemos un caso donde esto ha pasado, hay varios casos, pero ya tenemos un caso primero que ocurrió, la primera vez que esto ocurrió, tenemos un caso en el huerto. En el huerto Dios le habla a la serpiente. ¿Se acuerdan la serpiente que Satanás usó para engañar a Eva? Dios le habla a la serpiente, pero a través de la serpiente Dios le estaba hablando a Satanás. Y le estaba diciendo que un día, un descendiente de Eva, un descendiente de la mujer, él, Satanás, lo iba a herir en el calcañar, en el talón, pero que ese descendiente de Eva lo iba a herir a Satanás en la cabeza. Le estaba hablando a la serpiente, pero a través de la serpiente le estaba hablando a Satanás, quien utilizó la serpiente. En este caso tenemos lo mismo, tenemos el mismo cuadro. Dios manda un profeta a Ezequiel a hablarle al rey de Tiro, pero a través del rey de Tiro le está hablando a aquel ser espiritual que está utilizando al rey de Tiro. Y ese es Satanás. Como vimos en una ocasión anterior, Satanás tiene el gobierno de este mundo. Él es el que tiene el control sobre la humanidad y los tiene cautivos en un lazo, sujetos a la voluntad de él. Claro que sobre Satanás está Dios y justamente de eso estamos detallando hoy día. Pero lo que estamos diciendo es que estas frases, aunque van dirigidas al rey de Tiro, hay algunas expresiones allí que no se ajustan al rey de Tiro y que se deben entender como expresiones dirigidas a aquel ser espiritual que estaba controlando al rey de Tiro, o sea, Satanás. Le dice Dios a Satanás, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice. Es decir, este personaje estuvo en el huerto del Edén. El rey de Tiro no estuvo en el huerto del Edén. El huerto del Edén desapareció con el diluvio. Pero acá le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 14. Tú, querubín grande. Dios le habla a este personaje y le dice querubín grande, protector. Si usted revisa en una concordancia, en la Biblia Dios nunca llama querubín a un hombre, a un ser humano. Aquí se está refiriendo a un ángel y a un ángel de alta jerarquía. Querubín grande, querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, mire el verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué está diciendo Dios? Que hubo un tiempo
cuando este personaje no tenía maldad. No tenía maldad. Eso no se puede decir de un ser humano, porque después que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos somos pecadores. ¿Se acuerda del Salmo 51:5? Cuando David está confesando sus pecados, él dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos entendemos que no se está refiriendo a que tener hijos es pecado. No, tener hijos no es pecado. Tener hijos tiene toda la bendición de Dios en el matrimonio. ¿Se acuerdan que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra? Tener hijos no es pecado. David no está diciendo eso. David está diciendo que como su padre y su madre eran pecadores, cuando él fue concebido, desde el momento de su concepción, él ya era pecador. Por eso él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y si usted dice: no, eso es poesía, pues entonces vamos a Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó, todos pecamos. Entonces, si todos somos pecadores desde el momento de nuestra concepción, porque Adán y Eva pecaron, Dios no le va a decir a un ser humano: perfecto eras desde que fuiste creado hasta que se encontró en ti la maldad. Eso no le va a decir a un hombre, pero sí le puede decir eso a un ser que fue creado bueno, fue creado buenísimo, perfecto, sin pecado, pero que en determinado momento generó en su corazón la maldad. Y aquí tenemos el origen del mal. El mal no empezó en el espacio, el mal no empezó en un lugar geográfico. Algunos a veces se preguntan: ¿dónde empezó el pecado? ¿Dónde empezó el mal? ¿En el cielo o en la tierra? No empezó ni en el cielo ni en la tierra, empezó en una persona. Y esa persona fue Lucero, que se convirtió en Satanás. Porque acá dice: hasta que se halló en ti maldad. La maldad, la corrupción, empezó en este ser, en este personaje llamado Lucero. Ahora, miren el versículo 16, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones, que aparece también en el versículo 18, es una palabra que indica ir alrededor, lo cual nos lleva a entender que lo que hizo Lucero, una vez que en él surgió la maldad, fue ir a los demás ángeles e invitarlos también a que se rebelen con él. Yo me imagino que él habrá ido a los ángeles así, los encontraba por aquí un grupo, por ahí otro, le hablaba a otro y le hablaba a aquel. Y yo me imagino que él iba a todos ellos diciéndoles: ¿por qué tenemos que servir a Dios? Y todavía un Dios que nos prohíbe cosas, que no nos deja hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué tenemos que vivir? Escojan, decidan de una vez. O sirven a Jehová o me siguen a mí. Yo les ofrezco libertad, ¿no? Yo les ofrezco que ustedes van a tener una verdadera felicidad haciendo lo que quieren. Me imagino que les habrá dicho frases así para motivarlos a su rebeldía contra Dios. Y ese fue un momento decisivo para cada ángel. Adán y Eva tuvieron dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos tenían que escoger uno de estos árboles. Esa fue la decisión, el momento clave para cada uno de ellos. Adán y Eva tuvieron que decidir entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el caso de los ángeles, cuando Satanás iba a ellos para contratarlos, para animarles a seguirle en su rebeldía, en su rebelión contra Dios, ese era el momento cuando ellos tenían que tomar una decisión. O sirvo a Dios o sirvo a Satanás. Lamentablemente, millones de millones decidieron seguir a Satanás. Pero también millones de millones decidieron seguir a Dios. Los que siguen a Dios son los ángeles santos. Son ángeles confirmados en santidad que ya no pecan. Los que siguen a Satanás son los ángeles caídos, llamados en la Escritura demonios o llamados también espíritus inmundos. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Por qué se corrompió Lucero? ¿Por qué este querubín grande y perfecto se corrompió y generó la maldad en su ser? El verso 17 dice:
a causa de tu hermosura. Su hermosura. Y luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su esplendor, su hermosura y su esplendor eran buenos, pero lamentablemente su hermosura y su esplendor hicieron, o él hizo, que a causa de esa hermosura y ese esplendor surgiera en su corazón el orgullo. Se corrompió. Seguramente habrá pensado, ¿qué tiene Dios que no tenga yo? ¿Y por qué tengo yo que seguir sumiso a Dios si yo también puedo y tengo lo necesario para ser como Él? Su hermosura y su esplendor se corrompieron. Su intelecto era bueno, pero Él lo comenzó a usar para mal. Sus emociones eran buenas en gran manera, pero Él las corrompió. Su voluntad era perfecta, pero Él la degeneró. La belleza, la hermosura, puede ser un tropiezo hoy en día para muchas personas. Justamente a causa de su belleza, a causa de su simpatía, se pueden corromper, pueden llenarse de orgullo, pueden tropezar en la vida. Entonces, es otra advertencia para nosotros. No usemos mal las cosas buenas que Dios nos ha dado. Así como Dios creó todo bueno, y le creó al lucero como el sello de la perfección y lo acabó de hermosura y de esplendor, pero eso bueno que Él recibió, Él lo utilizó para mal y más bien eso generó en él, o él hizo que lo bueno genere en su corazón la maldad, el orgullo, la soberbia. Pues entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros. Necesitamos tener mucho cuidado con el orgullo porque no debemos usar mal las cosas buenas que Dios nos ha dado y reconozcamos el lugar de Dios siempre. Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Entonces, ahora vamos a responder a la pregunta, ¿y quién manda en el mundo espiritual? ¿Satanás o Dios? Y la respuesta es Dios. En el mundo espiritual hay ángeles buenos. Por ejemplo, el Salmo 103:20 nos habla de estos ángeles santos. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. 103:21 bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Entonces en el mundo espiritual hay ángeles santos que sirven a Dios. Dios habla y ellos actúan. Dios ordena y ellos obedecen, sin dudas ni murmuraciones, sin quejas, sin lamentos, sin mala gana. No. Ellos sirven a Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un santo en Cristo? ¿Obedece a Dios? ¿Hace la voluntad de Dios? Porque los ángeles santos que han escogido servir a Dios, le sirven, le adoran de buena gana y le obedecen de buena gana. Si usted y yo somos cristianos, adoramos a Dios, servimos a Dios, ¿con qué actitud le servimos a Dios? Eso es algo que necesitamos meditar. Ahora, y sobre los ángeles caídos, ¿saben qué? Sobre los ángeles caídos también gobierna Dios. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos. Usted puede leer en Jueces capítulo 9 una historia de cómo Dios autorizó que un demonio sembrara discordia entre un rey malvado y sus aliados, para que de esa manera entre ellos se matasen. Este rey malvado se había unido con estos pueblos, se alió con ellos para matar a sus propios hermanos, a fin de él quedarse con el trono. Eso Dios no lo iba a pasar por alto. ¿Y saben lo que hizo? Permitió que un demonio comience a sembrar problemas entre ellos y ellos se mataron entre sí. Usted puede leer esa historia en Jueces capítulo 9. También en Primero de Reyes capítulo 2, Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19, encontramos otro caso. Encontramos el caso cuando Dios quería castigar a Acab, al rey Acab. Dios dijo, no va más. Ya le he dado tantas oportunidades. Este Acab es un perverso, ha caído muy bajo, siguiendo las instrucciones de su esposa. Ha exterminado el culto a Jehová, ha establecido el culto a Baal y a Acera. Dios dice, le voy a poner fin. Entonces Dios se reúne con todos los ángeles, los buenos y los malos. Se reúne con ellos en el cielo y Dios dice, ¿cómo hago para que Acab vaya a este lugar y muera? Y dice que los ángeles le daban diferentes ideas hasta que uno de ellos, en el 22:22, dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas.
Y Dios le dijo, ve, pues, y hazlo así. ¿Se da cuenta? O sea, Dios tiene autoridad todavía sobre los demonios. Y hasta Dios puede dar permiso a los demonios para que hagan cosas que encajan con la voluntad de Dios. En este caso, Dios quería castigar a Acab, al rey Acab, y el demonio le dio una idea de cómo hacerlo. Yo voy a hacer un espíritu de mentira para que sus profetas le digan, sube, sube a Ramot de Galaad, vas a tener victoria, te va a ir bien, sube, sube. Él va a confiar en sus profetas, sube y ahí muere. Entonces, Dios tiene autoridad. En Job capítulo 1, usted puede leer Job capítulo 1, Job capítulo 2, el diablo le pide permiso a Dios para atacar a Job. Y Dios primero le dice, ya, está bien. Toca todo lo que él tiene, pero a él no me lo toques. Y el diablo no lo tocó. Y en el capítulo 2, Dios le dice a Satanás, mira ya, te voy a permitir que lo toques, pero no lo mates. Y el diablo no lo mató. El diablo no puede pasar los límites que Dios le pone. El diablo tiene que pedir permiso a Dios si va a hacer algo en contra de sus hijos, o de los hijos de Dios me refiero. Y lo mismo en el caso de los apóstoles. En Lucas 22:31, dice que el Señor Jesucristo está ahí con sus apóstoles en la última cena. Y mire, yo le leo, Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quería sacudirlos, quería tentarlos, quería hacerlos débiles en su fe, pero no lo pudo hacer directamente. Tuvo que ir a Dios y pedir permiso. Y Jesús, omnisciente, sabiendo lo que había pasado, le dice a Simón, Pedro, Satanás os ha pedido a vosotros para zarandearos como a trigo. Verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El diablo tiene que respetar los límites que Dios le pone. El diablo no escapa a la autoridad de Dios. El diablo tiene que pedir permiso a Dios, tiene que tener el permiso de Dios cada vez que él quiera hacer algo en contra de los hijos de Dios, porque el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un día, Satanás y sus ángeles serán expulsados del cielo. En Apocalipsis 12, podemos leer desde el 12, versículo 1, Apocalipsis 12, 1 hasta el versículo 10. Y usted puede leer ahí lo que va a pasar en el cielo. Un día, Satanás, que ahora tiene acceso, que ahora acusa a los hijos de Dios día y noche delante del Señor, entra a la presencia de Dios para acusar a los hijos de Dios. Pues un día, en el futuro, Satanás y sus ángeles serán arrojados del cielo. El diablo descenderá a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Será atado por 1000 años cuando el Señor Jesucristo establezca su reinado milenial en la tierra. Y luego de los 1000 años liderará una última rebelión contra Dios para finalmente ser lanzado él y sus ángeles al fuego eterno que ha sido preparado para ellos. Y ese será el fin de Satanás. Será atormentado por los siglos de los siglos, pagando así por todos sus pecados y por todas sus maldades cometidas contra Dios y contra la humanidad. Será lanzado al lago de fuego. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un día yo había enseñado este tema o algo parecido a este tema en la iglesia y estaba caminando a casa con uno de mis hijos. Y él me dice, papá, ¿y qué pasa si Satanás no le obedece a Dios? Yo le digo, hijo, eso no puede pasar. Si Dios le dice algo, él obedece. No, pero supongamos que no obedezca. Supongamos que Dios le pone un límite y él lo traspasa. No, hijo, eso no puede pasar. No, pues, pero supongamos. Bueno, le digo. La Biblia habla en 2 de Pedro 2 y en Judas
de un grupo de ángeles caídos, un grupo de demonios, que cometieron cierto pecado y por ese pecado que cometieron Dios los ha confinado. Y ellos están en el Tártaros, están en una prisión de oscuridad, esperando solamente el día del juicio. El resto de los demonios, según Efesios 6:12, están en los lugares celestes. Ellos tienen libertad de estar en la tierra, de subir al cielo y todo. El resto de los demonios está libre, por ahora. Pero este grupo de ángeles está prisionero y solamente está esperando el día del juicio. Pienso yo, le dije a mi hijo, que el resto de los demonios no traspasa, que Satanás no traspasa los límites que Dios le pone porque no quieren perder su libertad. Porque ya saben lo que le pasó a ese grupo que cometió tal pecado que Dios los confinó, los encerró. Entonces ellos prefieren mantenerse en libertad y tienen que mantenerse bajo la autoridad de Dios. ¿Quién gobierna el mundo espiritual? Es Dios. Cuando yo le comenté esto a mi hijo hizo un comentario más o menos así. ¡Qué rebelión tan absurda! ¿Qué cosa? ¿Qué rebelión tan absurda? Rebelarse contra Dios para seguir sujeto a Dios. Y yo no lo había pensado en esa manera, pero si lo pensamos bien, eso es cierto. ¡Qué rebelión tan absurda la de Satanás! Rebelarse contra Dios para seguir sujeto a Dios. Que no nos pase lo mismo. Todos nosotros que nos rebelamos contra Dios no vamos a terminar bien, ni vamos a poder sobrepasar la autoridad y la soberanía de Dios. Es una rebelión inútil rebelarse contra Dios. Job pregunta, ¿quién se rebeló contra él y le fue bien? ¿Quién? Nadie. Así que es mejor seguir sumisos a Dios. Es mejor, como dice Job capítulo 4, Él es sabio de corazón. Job 9:4. Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie. Dios es soberano. Él gobierna el mundo espiritual. Él gobierna a los ángeles santos y Él gobierna a los ángeles caídos. Él es el solo soberano de este universo. Nosotros que creemos en Dios, que seguimos a Dios, mantengámonos sumisos a su autoridad. Mantengámonos confiados. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temamos a Satanás, confiemos en Dios, temamos a Dios, honremos a Dios y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Muchas gracias.